¿Habrá o no habrá huelga en el fútbol español el próximo día 16 de mayo? Es una de las cuestiones que sobrevuelan la actualidad del país, ahora que el fútbol se ha convertido prácticamente, y no exagero, en cuestión de Estado. Esta noche nos acompaña César García Novoa, profesor de Derecho Financiero de la Universidad de Santiago de Compostela. César, muy buenas noches. Buenas noches. Experto además en estos temas relacionados con la fiscalidad y los futbolistas, nos ayudará a desentrañar un poquito mejor las reivindicaciones de los futbolistas y si tienen o no tienen razón. Imagino, César, que como suele pasar en este tipo de episodios, se va a llegar a un acuerdo mañana, un principio de acuerdo, para que esto no llegue el miércoles a los tribunales, cosa que podría pasar si mañana efectivamente ambas partes no llegan a un principio de acuerdo. Bueno, la única solución sería que se desconvocase la huelga, porque hubiese un principio de acuerdo, como dice. De todas formas, lo que he presentado ante la Audiencia Nacional es una solicitud de suspensión cautelar de la huelga por parte de la Liga de Fútbol Profesional, basada en la supuesta ilegalidad de la huelga, amparándose en un decreto ley del año 77, muy discutible y discutido, preconstitucional, y que señala casos de ilegalidad de la huelga, entre ellas que la huelga es ilegal cuando no está directamente ligada a reivindicaciones laborales de quien hace huelga, es decir, las huelgas políticas, lo que se conocía como las huelgas políticas. Claro. Entonces, bueno, ese es un poco el argumento principal de la solicitud que ha hecho la Liga de Fútbol Profesional. Veremos a ver cómo se pronuncia la Audiencia Nacional. Hasta ahora la jurisprudencia ha sido muy restrictiva para apreciar estos casos de huelga ilegal, como bien he sabido, y bueno, habrá que esperar hasta el miércoles. ¿Y si el miércoles, poniéndonos en un ejercicio de suposiciones, César, la Audiencia Nacional declara ilegal esa huelga, qué pasaría entonces? Es decir, ¿los futbolistas pueden seguir adelante con su medida de presión? ¿Tendría esto consecuencias muy visibles que yo creo les frenarían a la hora de decidir seguir adelante con esta medida? Pasa que la huelga es ilegal, entonces lógicamente los futbolistas pueden seguir adelante con una huelga, que es ilegal, pero están previstas ciertas consecuencias. Para los futbolistas, los clubes podrían adoptar, las sociedades anónimas deportivas o clubes podrían adoptar medidas disciplinarias que están previstas por incumplimiento de sus deberes laborales. Y en lo relativo a terceros, sobre todo los patrocinadores y los propios clubes, incluso en relación con sus futbolistas, podrían exigir responsabilidades, lo que se conoce como daños y perjuicios. Daños colaterales en este caso, Sí, ¿no? porque además está en juego, pues, para entendernos, mucho dinero, claro, de patrocinadores. La Liga de Fútbol Profesional tiene una gran difusión en Asia, en América Latina, y hay muchos patrocinadores del exterior que probablemente exigirán responsabilidades y exigirán indemnizaciones en el caso de que no hubiera jornada de fútbol, y mucho más si la huelga es declarada ilegal. Según la Liga de Fútbol Profesional, dicen que esa huelga de esas 2 jornadas podría provocar unas pérdidas de ingresos de 50 millones de euros por cada una de las jornadas sin partidos. El dinero que mueve el fútbol. Sí. El fútbol mueve muchísimo dinero, y precisamente el decreto ley objeto de esta huelga, o que es el motivo principal o la causa inmediata de esta huelga, es un decreto ley que regula el reparto del dinero, y de un dinero que es la principal fuente de financiación de los clubes de fútbol, que es el dinero que procede de los derechos televisivos. Están valorados actualmente esos derechos televisivos en conjunto en unos 1.000 millones de euros, y se cree que con la expansión que tiene la Liga de Fútbol Profesional Española en el exterior pueden estar en torno a 1.500, 1.800 millones de euros en los próximos años. Por tanto, estamos hablando de muchísimo dinero y de reparto de ese dinero, que es al fin y al cabo de lo que se trata en el decreto ley que se acaba de aprobar. César, uno de los argumentos que esgrime la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles, a su favor, que por ejemplo en otros países como es Inglaterra, se contempla la cesión del 1%, estamos hablando del 1%, de un montón de dinero, de ese dinero procedente de los contratos de televisión al sindicato de futbolistas, que a su vez pues lo cede en teoría pues a formar a categorías un poquito pues eso, digamos más humildes, a formar el deporte base. ¿Es una petición tan desorbitada que se haga esto aquí en España? No parece que sea desorbitada. Es verdad que el decreto ley no contempla la cesión de un porcentaje a los futbolistas. Es verdad también que el decreto ley sí contempla una cesión de un porcentaje en torno al 2% para el fútbol amateur, para promocionar el fútbol amateur y para promocionar las categorías inferiores. Básicamente el argumento que se da de que no se contemple la cesión de un porcentaje a los futbolistas, y en concreto en este caso al sindicato, al AFE,
es que este es un decreto ley que intenta regular la negociación de los derechos televisivos y que los derechos televisivos son titularidad de los clubes. No de los futbolistas individualmente considerados. Claro. El decreto ley define qué se entiende por espectáculo deportivo, por retransmisión deportiva, y dice que la retransmisión es la que va desde el inicio, habla incluso de 2 o 3 minutos antes del comienzo del partido, hasta unos minutos, creo que habla de 1 o 2 también, después de que finalice el partido. Esa es la retransmisión del partido de fútbol. Y en eso el decreto ley, digamos que obliga a los clubes a una negociación colectiva. ¿Son los futbolistas a título individual que normalmente ceden el derecho a la imagen a sus clubes y cobran de sus clubes, bien ellos, bien sus sociedades instrumentales, titulares de ese derecho de retransmisión? Yo entiendo que el derecho de retransmisión se justifica en la medida en que se retransmite la actuación colectiva de todo el equipo y no la actuación individual de cada uno de sus futbolistas, y por tanto que el titular es el club, no el jugador de fútbol, que es titular del derecho a la imagen, de su propia imagen individualmente considerado, pero no el derecho a la retransmisión del espectáculo colectivo de cuando relativo al juego que desarrolla el futbolista en un partido de fútbol con su club. Un real decreto. En todo caso es una cuestión discutible. Claro, que decimos, contra el que se han rebelado los futbolistas, pero que sin embargo mantienes, César, que puede beneficiar o que es beneficioso para clubes un tanto más modestos como pueden ser los dos gallegos, el Depor y el Celta, los que ahora mismo están en primera, quizás no tan bueno para los clubes más importantes, los que mueven más dinero, en este caso a lo mejor pues eso, Real Madrid y Barcelona. ¿Hay tanta diferencia? Sí, eso es indudable. Eso es indudable porque las cifras cantan. Lo que establece el decreto ley es que el 50% de la cantidad total que se obtenga de la cesión colectiva, porque es obligatoria la negociación colectiva de los derechos de retransmisión, se repartan a partes iguales entre todos los clubes, esto en el caso de Primera División, entre todos los clubes, exactamente igual para todos. Es decir, hay una evidente distribución más equitativa de los derechos de retransmisión, mucho más que el sistema anterior, que como todo el mundo sabe, se basaba en la negociación individual. Pues todos nos acordamos de las guerras del fútbol con los medios de comunicación, de la venta de derechos por unos clubes a una plataforma tecnológica, otros clubes a otra plataforma, en fin, y la negociación individual al final lo que llevaba es que los medios de comunicación pues, pagasen muy bien a los dos clubes grandes. Prácticamente el 85% de los derechos de retransmisión se los llevaban Madrid y Barcelona, y el 15% restante se distribuía en todos los demás. Es decir, eso llevó a lo que se dice hoy en día, que tenemos un campeonato en Primera División muy dual, muy basado en dos grandes clubes, y después pues toda la clase media o media-baja de la liga, por no hablar de los clubes más modestos. Yo creo que en ese sentido es indudable que va a beneficiar al Celta y al Deportivo de forma indudable, como clubes que están pues clubes, digamos, modestos dentro de la Primera División, que no son los grandes. Dicen, César, que Hacienda somos todos, también lo era en su día y lo fue el Lola Flores, pero al común de los mortales es la prehistoria que nos suena que los futbolistas no son tanto Hacienda como lo somos el resto, que gozan de ciertos privilegios. No, vamos a ver, como todo eso tiene algo de leyenda urbana, algo de mito, y como todos los mitos hay que relativizarlos. Evidentemente ha existido episodios de planificación y de fraude por ciertos futbolistas, fundamentalmente a través de sociedades creadas en el exterior y en paraísos fiscales. El caso Messi, sin ir más lejos, es un problema de creación de una sociedad en Irlanda y primero en Uruguay y después en Belice. Básicamente es eso. Después, muchos futbolistas están utilizando una fórmula que se venía aceptando hasta ahora por la Hacienda Pública, y ahora la Hacienda Pública la ha puesto en uno de sus aspectos. No voy a entrar ahora pues, en un aspecto quizás demasiado técnico, pero en uno de esos aspectos ha sido puesta en entredicho por la agencia tributaria, y por lo tanto se han levantado muchas actas de inspección a futbolistas, que es la utilización de sociedades para cobrar los derechos de imagen. Y después está el uso de los derechos de imagen, es decir, los futbolistas cobran una parte de sus retribuciones salariales por ceder la imagen al club en el que juegan. ¿Eso está bien o está mal? Bueno, yo creo que es razonable si lo que un futbolista cobra por ceder el uso de su imagen a su club, pues entra dentro de unos términos razonables. Es decir, la ley del impuesto sobre la renta admite hasta un 15%. Parece razonable que un futbolista obtenga una parte de su retribución del club para el que juega como consecuencia de que le permita a su club utilizar su imagen pues, en camisetas, en pósters, en merchandising en general.
Lo que ya no es muy creíble es que un futbolista obtenga el 80, el 90% de sus retribuciones en concepto de derechos de imagen, ¿no? Eso parece... Pero ahora mismo, ¿cómo está la situación, César? O sea, ¿legal? ¿están obligados los futbolistas a tributar ese 15% Sí, o sí, no, todavía la no? situación ahora es muy clara. ¿Están obligados? Sí, la situación es muy clara. El futbolista es un asalariado. Por tanto, lo que gana por la ficha o lo que gana por las primas, por ganar partidos, eso es rendimiento de trabajo en el impuesto sobre la renta. Y el rendimiento del trabajo en el impuesto sobre la renta tiene una tarifa. Y el tipo máximo está en el entorno del 50%, como todos sabemos. Y los futbolistas, en su inmensa mayoría, los de primera división, están en el tramo máximo. Por tanto, por eso tienen que tributar. ¿Qué ocurre? Que lo que cobran por derechos de imagen se escapa de esa tarifa progresiva y o bien es rendimiento de capital mobiliario, o bien, si lo percibe una sociedad, no lo percibe el futbolista. Y ahí entramos en el uso de sociedades, que es la cuestión que no sean criticable. opacas, que sepamos dónde están y a qué se dedican. La ley dice que si el futbolista obtiene más de un 15% de sus retribuciones en concepto de derechos de imagen y ese derecho de imagen lo cobra una sociedad, lo que cobra la sociedad lo declara el futbolista y no la sociedad. Por tanto, es como si no existiera la sociedad, para entendernos. Por debajo de ese 15%, hasta ahora, la agencia tributaria no se había metido. Y ahora se está metiendo. Cuando la sociedad no tiene medios, es simulada, es artificiosa, es una pura pantalla, pues la agencia tributaria está diciendo, esta sociedad no existe, por tanto, está imputando la renta directamente en la declaración del IRPF del futbolista como renta del trabajo. Y eso es la gran cuestión que está ahora dilucidándose y que pues, dará lugar a recursos y tendrán que pronunciarse los tribunales. Claro. Hasta ahora lo que hay son actas de la agencia tributaria. La agencia tributaria persigue el fraude, pero la última palabra lo tienen los tribunales. Escuchábamos el otro día a César a Montoro diciendo bueno, que estos futbolistas proyectan una imagen pública, por todos conocidos, sí, como que deben dar ejemplo y deben ser responsables fiscalmente también, como se le exige en teoría al resto de ciudadanos españoles. No, eso es indudable, y también es verdad que para la agencia tributaria su imagen es muy importante y a nadie se le escapa que las inspecciones a futbolistas tienen, que coinciden curiosamente todas con el inicio de la campaña del IRPF, pues tienen un efecto también de disuasión o de llamada de atención al público en general para que cumpla con sus deberes fiscales, eso es indudable. Pero es evidente que entre eso y decir que hay un incumplimiento generalizado en el mundo del fútbol, pues yo creo que no es verdad, sinceramente, y tampoco lo hay en los clubes. Es decir, los clubes están, muchos de ellos durante muchísimo tiempo han debido cantidades importantes a la hacienda pública, pero se han reducido de forma importante la deuda de los clubes con Hacienda. Han pedido aplazamientos, en algunos casos se le han concedido, en otros no. El enfrentamiento reciente del presidente de la Liga de Fútbol Profesional, del señor Tebas, con la directora de recaudación de la agencia, del departamento de recaudación de la agencia tributaria, que acusándola porque se negaba a dar aplazamientos a las cantidades que tenían que ingresar los clubes, acusándola de querer acabar con el fútbol, pues demuestra que la agencia tributaria está actuando y está apretando también en el mundo del fútbol y que que no se puede hablar, a mi juicio, de un incumplimiento generalizado. Y luego hay situaciones que chocan un poco con todo lo que estamos hablando aquí sobre esta mesa de a dónde va el dinero que ingresan los futbolistas, que bueno, no sé si, supongo que la conocerás y todos los aficionados al fútbol sí, que es la del Elche, que llevan prácticamente toda la temporada sin cobrar. ¿Qué dirán esos jugadores, no? Nosotros también queremos una solución para nuestro problema. Claro, no, porque es que la imagen que se tiene del futbolista muchas veces es de la gran estrella, de los Messi, de los Ronaldo, pero es que dentro incluso de la primera división hay futbolistas que cobran cantidades que comparadas con lo que cobra un asalariado medio son muy elevadas, pero que tienen muchas veces dificultades para cobrar. Ya no hablemos de la segunda división por no hablar de la segunda división B. Eso es cierto, y eso está ahí. Evidentemente hay una situación que puede perfectamente verse y al final lo que hay ahí son medidas intentando evitar estas situaciones, incluso de carácter deportivo, porque se impide competir a los clubes que tengan denuncias de los futbolistas por impago de salarios. Y eso pues ha ocurrido, todos recordamos con el Deportivo de La Coruña el pasado verano la incertidumbre que había por si prosperaban ciertas denuncias por impagos a futbolistas y el problema de si eso debía aplicarse a un club que estaba en concurso de acreedores o no debía aplicarse, y en fin, pero esos son problemas que están ahí evidentemente y a veces se olvidan porque se habla de las grandes estrellas y el futbolista medio pues no responde a ese perfil siempre.
Bueno, César García Novoa, profesor de Derecho Financiero del OSC, muchísimas gracias por aclararnos ciertos conceptos que teníamos un tanto difusos y seguro que mañana nos acostamos con un principio de acuerdo, ya lo verás. Esperemos que sí. Gracias, César. Gracias, muchas gracias. Nos vamos, se quedan como cada noche con Vía V. Esta noche, ya saben, entrevista al alcalde y candidato a la reelección de Lugo, José Clemente López Orozco. Hasta mañana.